En este ciclo electoral que se aproxima, algunos lemas tendrán su estreno absoluto en las urnas. Será el caso, por ejemplo, del Partido Libertario del Uruguay, una agrupación que, como su nombre lo indica, busca cambiar el eje del debate público para otorgarle relevancia a las ideas de la libertad, con mayúsculas. Se presentan más allá de la dicotomía izquierda o derecha y destacan la libertad del individuo como elemento central frente a otras opciones estatistas, colectivistas y populistas. Obviamente tienen entre sus referencias a Javier Milei, aunque rechazan que se los presente como una simple imitación o una moda pasajera. Dicen que tienen una identidad propia. Bien, ¿por dónde van sus ideas de la libertad? ¿Qué trazabilidad se le puede imprimir en la historia política uruguaya? Vamos a conversarlo con su presidente, el abogado y ex relator de fútbol, Nelson Petkovic. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Jorge. Sí, nosotros somos el Partido Libertario del Uruguay. Tenemos 5 años de lucha para poder inscribirnos. Nos inscribimos el 29 de septiembre en la Corte Electoral, el 29 de septiembre pasado. Y la idea nuestra es competir justamente en estas elecciones poniendo por delante las ideas de la libertad. Bien, antes de meternos en el mundo de la política, de las ideas de la libertad, del partido, de las aspiraciones electorales, hablemos de el Nelson Petkovic, profesional, abogado penalista, pero también ha incursionado en otras ramas Civil. El civil, por ejemplo. Y como decía recién, ¿no? Relator de fútbol en el periodo 89-95 en Radio Fénix. Esa no la tenía, capaz que muchos oyentes más veteranos recordarán el estilo Petkovic de Radio Fénix. Era el de casco, de alguna manera, en el cual tratábamos de alguna manera de... Claro, como no podíamos competir con las grandes radios, ¿no? Obviamente en aquella época la dicotomía era Universal, Kessman, y Carve, Muñoz, que eran los dos relatores que en ese momento acaparaban, yo creo que el 90 y pico % de la audiencia. Entonces nosotros buscábamos el perfil más, digamos, lúdico, más gracioso, por ejemplo, con los chistes para Mario Saralegui. ¿Por qué no te dedicas a las 8 horas, Marito? Cuando hacía alguna jugada mal realizada en ese momento, ¿no? O algún gol de por ejemplo, de Deli Valdés, haciendo alusión al color de la piel del jugador panameño. Ese tipo de cosas que eran lo que de alguna manera le daban un color a la emisión. Un color a veces subido de tono. Un defensor de la libertad de expresión, me imagino. Fuerte, ¿no? Claro. Sí, nosotros creemos en la libertad de expresión ante todo, ¿no? Y con casco era muy notorio eso, ¿no? Porque... Pero ¿y a Deli qué le decían? No, Deli era palabras mayores. No, yo sé, por el color de la piel. Hoy día cualquier referencia sobre el color de la piel... Claro, te arman todo un escándalo. Bueno, pero eso es la dictadura de la corrección política, Diego. O sea, vivimos lamentablemente en una dictadura de la corrección política. Entonces, no podemos hacerle chiste a una persona obesa por esa condición. No le podemos hacer un chiste a una persona que es trans por esa condición. Y obviamente tampoco le podemos hacer un chiste a una persona que tiene un color distinto a la piel nuestra, todos somos bien blancos aquí, porque el hecho de ese color que tiene, eso está mal. Eso viene con la corriente de Frankfurt, que es una corriente de pensamiento filosófico alemana de 1930, que establecía entonces la corrección política como uno de sus postulados, ¿no? Viene también porque esos colectivos han pedido que, por favor, no hagan burlas sobre su color de piel o orientación sexual, ¿no? Podés hacer el chiste que quieras. Viene alguien con un arma en la cabeza y te balea si haces un chiste de esos. No, podés hacer el chiste que quieras. Tiene consecuencias, que si vos haces un chiste que cae mal, la gente dice, se fue del carajo. Bueno, pero evidentemente antes, o sea, cuando yo tengo unos años más que ustedes, ¿no? Podría ser el padre de varios acá. No tengo un hijo solo nomás, no se preocupen. Pero lo que les digo es que evidentemente la gente se deja manejar por esa dictadura y entonces perdemos un poco la identidad. Pero vos ese chiste de Deli hoy no lo harías entonces. No, ¿por qué no? ¿No veo por qué? No porque te pedí para que pasara. No lo haría porque no lo haría porque los dos somos de Nacional, de repente. Pero si fuera de otro, en otro. Si fuera Babi, por ejemplo. Claro, obviamente. Pero no, dejando de lado los chascarrillos, ¿no? Yo entiendo que tenemos que recuperar la libertad, ¿no? No tenemos que tener miedo de ser lo que somos, sea bueno, sea malo, sea brillante o sea mediocre. Bueno, tenemos que tratar de ser siempre lo mejor.
Ahora Lo que podemos ahora hacer. nos metemos con la Ciudad de la Libertad. Sos descendiente de croatas, Sí. tu abuelo fue, ¿no? Que vino con una mano adelante y otra atrás desde Europa, y ahí se hizo un lugar en el mundo laboral uruguayo, incluso trabajó en la construcción del Estadio Centenario en el año Sí. 29, y así pudo traer a su familia. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Bueno, mi papá era ex policía y mi mamá ama de casa. Ama de casa. Mi mamá ama de casa. Ambos fallecidos ya, lamentablemente, ¿no? Pero lo que estaba diciendo también, complemento, Sí. era otro Uruguay, ¿no? Mi abuelo, el que tú mencionas, estaba por un lado viniendo del exterior, ¿no? Y después tenía otro abuelo, que es el papá de mi mamá, que era también lo más pobre, que los dos eran lo más pobre que se puede ser, ¿no? Porque este abuelo que yo les digo era un niño abandonado. Había sido abandonado, había sido adoptado por Juan Moll, y también había trabajado, este abuelo había conseguido hacer su pasar, tenía su negocio en la avenida 8 de octubre, y era una persona que también supo salir adelante, ¿no? O sea, la pobreza no es más que una barrera que uno se fija, ¿no? Puede ser superada esa barrera con esfuerzo, con sacrificio, con honestidad. Indefectiblemente siempre es así. ¿Tenían ideas, digamos, tenían algún partido que apoyaran? Bueno, mi padres? abuelo, obviamente mi abuelo, el que era yugoslavo, empezó siendo del Partido Comunista aquí, pero después se volvió colorado, ¿no? Después se dio cuenta, una vez que él advirtió lo que pasaba en Yugoslavia con el mariscal Tito, Sí. y él además también había colaborado mucho en la Guerra Civil Española, formó parte de una comisión que se encargaba de llevar alimentos y esas cosas para allá. Y entonces mi abuelo advirtió lo que era el comunismo, ¿no? Porque se dieron cuenta, a él le llegó las noticias de las muertes que se causaban en los bandos de los republicanos, entre comillas, ¿no? En contra del grupo de Franco, y que un anarquista, un comunista, se mataban entre ellos, y en vez de estar todos unidos contra el enemigo común, que era el fascismo, ¿no? Que Y encarnaba Franco. esas ideas anticomunistas, de alguna forma, permearon en tu, digamos, en tu conformación No, ideológica. Yo te diría que soy liberal primero que nada, Sí. libertario. Vamos a Bien. hablar claro, vamos a hablar bien. Yo soy libertario. Empecé siendo liberal clásico cuando tenía 18, 19 años. ¿En qué año estamos hablando que tenías 18, 19 años? Y cuando recién entré a facultad, en el año 81, Ujú. ahí me sentía liberal clásico. Había leído a Adam Smith. Intenté leer a Carlos Marx. Leí también biografías de Ernesto Guevara. No lo pude entender a Marx en ese momento. Lo leí muchos años después. Leí completa la obra de Marx, El Capital. Leí también completa la obra de Engels sobre la dicotomía entre el socialismo utópico y el socialismo marxista. He leído muchas cosas también sobre la parte del comunismo. Porque Te uno informás del enemigo. no es enemigo, son uruguayos que piensan distinto que nosotros. Ese ya es Los uruguayos. esa ya es una diferencia entre otros libertarios que consideran que los comunistas, Bueno, los colectivistas, los sí. socialistas son el enemigo a vencer. No, pero, a ver, mi abuelo me enseñó, y les digo claro, él era muy hincha de Nacional, ¿no? Y yo una vez me quedé muy extrañado cuando era muy chico y le pregunté, abuelo, ¿por qué usted me habían contado, ¿no? ¿Por qué fue a ver a Peñarol cuando salió campeón con el Benfica en el año 61? ¿Y usted qué hizo?, le pregunté yo. Pues yo, extrañado, pues sabía que mi abuelo era fanático de Nacional, ¿no? Y él me dijo, los aplaudí. Y yo, ¿por qué, abuelo? Porque eran uruguayos igual que nosotros. Eso fue lo que me dijo él. Y de ahí me quedó fija esa idea de decir, bueno, los uruguayos podemos tener diferencias, pero los rivales están fuera de fronteras, ¿no? Los que son enemigos. ¿Podemos tener muchas discrepancias ideológicas con el Partido Comunista? Claro que sí. No estoy de acuerdo con la apropiación colectiva que dice, por ejemplo, la intendenta de Montevideo. Me parece que es en definitiva una reedición, un ayornamiento de lo que es el manifiesto comunista del año 1848. ¿Cómo es eso que me perdí? Mira, cuando la intendenta de Montevideo dice, vamos, el otro día lo dijo en un acto, ¿no? Vamos a hacer una apropiación colectiva, vamos a ir a un sueño colectivo. O sea, estás hablando ni más ni menos que una... No creo que hable de colectivizar la tierra, ¿no? No sé, No. sé. Porque No otra sé, cosa es no, es ilegal colectiviza. si no hay pero Diego, un es resarcimiento peor. económico. No, Diego, no es la tierra. Lo que te están colectivizando son tu plata, el sueldo que vos ganás. Lo que vos ganás aquí, en este trabajo, no te olvides que tú tenés que pagar el 15% para la jubilación, ¿no? Del 3 al 8, no sé cuántos hijos tenés, pero tenés del 3 al 8 para FONASA. 0,125 para el Fondo de Reconversión Laboral. ¿Tá? Más no sé cuánto ganan ustedes, muchachos, problemas de ustedes, pero el IRPF está del Acá 10 al el que gana más es 24. Jorge, así que habla No, con el IRPF está en una escala entre el 10 al 24%. Si vos haces la cuenta, ahí tenés un 50% de impuestos que estás pagando, un 50%.
Un 50%, ¿no? Muchas son para servicios, no la salud. Bueno, son servicios. pero esa es plata que tú ganaste. Se están apropiando de tu propiedad privada. Me quedé colgado con lo de Cose, dijo que Cose apelaba al No, colectivismo. Cose lo que yo creo. No, también dijo, mirá que también dijo que va de alguna manera tierras que hay improductivas en el campo, va a construir viviendas. No sé de dónde va a sacar los fondos para hacerlo, pero evidentemente van a salir de los impuestos, no lo va a poner ella el dinero. ¿Cómo no lo puso con el Antel Arena? ¿Cómo no lo puso cuando ella se puso una oficina mejor de la que tenía en el ministerio? ¿No le sirvió el edificio de ANCAP para cuando era ministra de Industria, ya en el año 2015, y entonces ella se alquiló una oficina por $50.000, ¿no? No le sirvió. O cuando la revista Forbes, por ejemplo, le pagó $60.000 por una nota, cuando ella era presidenta de Antel, que la pagaste tú, que la pagó Nicolás, que la pagó Jorge y que la pagué yo, porque todos teníamos teléfono de Antel en ese momento, ¿no? Así que vamos a poner las cosas en su justo término. Una cosa, cuando decimos libertario y decimos propiedad privada, no estamos aludiendo a casas, mansiones, estamos aludiendo a lo más elemental, o sea, el sueldo que uno gana, que uno tiene derecho a gastarlo como quiere, ¿no? Ya capaz que volvemos sobre ese punto, pero me interesa saber un poco cómo fue el derrotero de Petkovic antes de la existencia del Partido Libertario. Usted era liberal cuando cumplió la mayoría de edad, se definía como liberal entonces. Clásico. Liberal clásico. Políticamente, bueno, ahí estábamos en dictadura todavía, pero políticamente, ¿cómo se movió en estos años? Bueno, yo fui votante del Partido Nacional, nunca voté al Frente Amplio, claro. Acompañé la candidatura de Jorge Valle, siendo blanco en el año 99, porque era el tema del balotaje. Y cuando era blanco, me imagino, por la línea liberal, acompañaba a la calle Herrera. Yo estuve trabajando por el wilsonismo en el año 2004. Pero no era tan antes de liberal las el elecciones, wilsonismo. No era tan liberal el wilsonismo, ¿no? No, yo lo veía en este caso liberal como una opción, ¿no? Porque estaba también el Jorge Larrañaga. Y Jorge Larrañaga no se puede decir que fuera conservador ni nada que se le parezca. Tuvo una deriva, hay un desvío quizás Petkovic con el compromiso con el país de Wilson, con el compromiso con usted, que hablaba de la reforma agraria. Bueno, pero en el año 71... estatizar la banca. Sí, Diego, pero eso fue el año 71. No, Wilson no hablaba de estatizar la banca. Wilson creo que si la memoria no me falla, hablaba de nacionalizar en parte la banca. Exacto. Pero, a ver, una cosa era Wilson, que también le decían, no se olviden que los frentistas le decían, Wilson gana con las vacas que afana, cosa que no era cierto, ¿no? Eso se decía en el año 71, no era cierto porque Wilson terminó con menos dinero, menos patrimonio. No sintió una tenía. contradicción apoyar a Wilson, que en su momento había tenido como plataforma electoral esas ideas. Pero en el año 84 no era el año 71. No, eso está claro. El año 71 era una época sumamente fermental y sumamente violenta. No la deseo para mi hijo, lo que pasé en esa época, en la cual, por ejemplo, había atentados y después tuvimos que padecer la dictadura, porque todos los uruguayos padecimos la dictadura. No los padeció, por ejemplo, la señora Mica Melgar cuando habla de que va a prohibir a la gente hablar de lo que pasó con las primeras medidas prontas de seguridad que adoptó en junio del año 68 Jorge Pacheco Areco, que nunca fue santo de mi devoción, aclaro. Pero bueno, Jorge Pacheco Areco adoptó por primera vez las medidas prontas de seguridad porque había paros, había huelgas y había a su vez una ofensiva permanente de la guerrilla, en este caso los Tupamaros, que provocaron de alguna manera la crisis, que ya era social en Uruguay, económica, porque el Uruguay estaba en un estado de estancamiento desde el año 1931, les aclaro, cuando se creó la ley cuando se crearon el control de cambios y precios, ¿no? Entonces, tú querías ir de viaje al exterior, tenías que ir a comprar los dólares al Banco República, hacer una nota, llenar un formulario, esperar que te dieran bolilla para ellos. Había, como hay en Argentina, o como hubo en Argentina hasta hace poco, distintos tipos de cambio, o sea, un cambio, $1 para el exterior, $1 para el interior, $1 para la importación, $1 para la compra. La sustitución de importación. Claro, la sustitución de importaciones, que en definitiva fue un fracaso total. Se me fue lejos igual Petkovic con el raconto histórico. Y de paso le ligaste a una comunista que no sufrió la dictadura, ¿no? Pues si vas a... Peor. No me gustaría irme para atrás del todo. Estamos ¿no? viendo el recorrido que plantea Nicolás de cómo fue la deriva política de Petkovic. Liberal, apoyando a los blancos. Ahí está, en el 84 que apoyaba a los blancos. Sí. Ahí está. Ahí que votó Al escribano Ortiz. Ortiz. Sí. Bueno, pero Wilson no se podía porque estaba proscrito. Sí, claro. Y no se olviden que estaban proscritos. Sí, por los supuesto. tres candidatos principales. En el 89 Wilson ya había fallecido en las elecciones. En el 15 de marzo del 88. Ahí está. ¿Y a quién apoya?
Carlos Julio. Carlos Julio. Ahí seguía entonces con un movimiento nacional de Carlos Rocha. Julia. Pero obviamente, vamos a hablar claro, ¿no? Yo ahora me siento libertario 100%. O sea, lo que fui antes o dejé de serlo no importa. ¿En qué momento hiciste el clic y dijiste, bueno, en realidad mi etapa liberal clásico se terminó, vamos por ser libertario? Mira, porque además son distintos, la gente confunde. El liberal clásico entiende que hay 4 funciones fundamentales del Estado que tiene que cumplir, ¿no? Que son la salud, la seguridad pública, la seguridad exterior, la salud y la educación, ¿no? El libertario entiende que el Estado se tiene que ir a un Estado mínimo, porque el Estado realmente nos saca con los impuestos el dinero que nosotros tenemos derecho a gastar en nosotros mismos. Entonces se tiene que pasar a un Estado mínimo en el cual ya no haya un Estado que intervenga en eso. Pero eso es un proceso, ojo, es un proceso que va a llevar muchos años. Como el socialismo, es un horizonte. Bueno, nosotros no me gustaría compararnos con el socialismo. No, pero en el sentido de que tiene un objetivo ideal y después va incrementando. Pero mirá que el socialismo están diciendo... Inalcanzable también debería desde haber 1848 que están diciendo que el socialismo va a salvar al mundo y la verdad que lo vemos que lo mata de hambre a toda la gente que está sufriendo, ¿no? Como pasa en Cuba desde el 1 de enero del 59, como pasa en Venezuela desde el año 2012. Pero ¿cuál es el role model, como le dicen los norteamericanos, del minarquismo, por ejemplo? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el faro país guía del minarquismo. Exceptuando algún país africano que está sumido en la guerra civil más atroz. ¿Qué países sin Estado son un ejemplo de éxito? No un Estado mínimo. No, yo un Estado mínimo. Un Estado mínimo. Ojo. ¿Cuál es el país con un Estado mínimo que sea un éxito? No, sin Estado es imposible. Yo te voy a tirar los clásicos puntos picantes de discutir. No, Jorge, ¿sabes lo que? No se puede decir sin Estado. ¿Sabes por qué? Porque hay... Para proteger los derechos, que son la vida, la libertad y la propiedad, tú necesitas justamente que alguien lo haga. El Estado juez y gendarme. Un Estado mínimo. ¿Cuál es el Estado mínimo ejemplo? Este es el Estado mínimo ideal. Pero ustedes saben que no necesitamos hablar de Estados en el exterior, sino podemos hablar del mismo Uruguay. El mismo Uruguay, hasta 1875, fue un Estado liberal. La Constitución de 1830 era liberal. Lo establecía claramente. El Uruguay... A ver, había crecido a razón del 6% anual en su PBI desde 1830. Era un país que no se había modernizado. Era un país del siglo XIX que tenía jefaturas políticas. No. Y con décadas de guerra. Ya con guerra civil, bueno, pero no tenía plenos derechos. Pero pese a todo, no, pero escúchame, pese a eso igual se hizo. Pese a eso, pese a la guerra civil que hubo entre 1836 y 1851, por historia, por derecha no me vas a llevar por la historia. Pero de historia de José Pina. Hablando de un país actual. A historia no me van a llevar, muchachos, con el poncho. Plantea con razón que, digamos, las experiencias socialistas tendrían el fracaso al punto que cayó el muro. Fracasan totalmente. Y cayó todo. Fracasan siempre y totalmente. Entonces viene, digamos, el anverso de esas experiencias socialistas son las experiencias que plantean de estados mínimos, juez sin gendarme, con casi nula intervención más allá de preservar la seguridad y la justicia. ¿Por qué pregunta? ¿Conocemos los fracasos de las experiencias socialistas? ¿Conocemos los éxitos de las experiencias minarquistas? No. ¿O sí? ¿O hay algún país mirá que en este momento del tiempo, no en 1860? Pero es que ese es el problema. Ahí está el error tuyo. ¿Sabes dónde está el error? Te escucho. En que hemos tenido un avance del socialismo, en este caso con el Estado distribuidor de riqueza, en todo el siglo XX acá en América. O sea, empezó con Valle Ordóñez en 1904 en Uruguay, siguió en Argentina con el peronismo en 1945, en Brasil con Getúlio Vargas en 1930. O sea, lo que nosotros proponemos es salir de esa maraña. Pero usted menciona América, pero en realidad es en el mundo, donde no se encuentra una experiencia de 100 años para Inglaterra, acá. Bueno, en el Reino Unido tenés a Margaret Thatcher, desde 1979 a 1990, por algo ganó 3 veces las elecciones en Inglaterra. Fue un éxito. ¿Era libertaria o era liberal? Más vale sería preguntarle a ella. Liberal y venía la tercera de Margaret Thatcher terminó horrible, ¿no? Con índices económicos pero muy las negativos. anteriores, La obligaron su propio partido la obligó que se retirara. Usted conoce la historia de por qué se llama. Todos los ciclos políticos tienen su fin. O sea, obvio, porque si no, ¿sabes cuándo no tienen su fin los ciclos políticos? Cuando estás hablando de un dictador. Ahí el dictador es o sale con los pies para adelante o
la verdad que la gente lo saca. Pero económicamente fue un fin de un siglo también, porque ahí arrancó todo un periodo laborista muy fuerte. Pero hubo un cambio, pero es que eso es la democracia. Pero Pero que vos me decís que es un éxito, yo te digo, Fue un mirá, éxito, fue un éxito en su momento. Y Ronald Reagan en Estados Unidos, que Estados Unidos estaba absolutamente postrado con Jimmy Carter, con Ronald Reagan tuvo un avance muy grande. Pero en el caso de Thatcher, norteamericana. Petkovic venía justamente, Inglaterra era un modelo de presión fiscal Enorme. exorbitante. Horrible. Thatcher lo que vino fue a reducir un poco esa presión Hizo fiscal. bien. Pero que Ella incluso estaba no te olvides- en niveles no- muy por encima no, de la, no te de la olvides- media mundial. No te olvides que incluso a ella le decían la ladrona de leche, porque en Inglaterra ella había sido creo que era ministra de Educación, y había entonces establecido que el gasto, claro, porque la leche no iba realmente a los niños. Como pasa en todos los regímenes socialistas, la leche se perdía por el medio, iba a la corrupción, se desviaba, no era realmente Pero lo no que era los niños minarquista necesitaban. Thatcher. Y de hecho sus Yo creo que políticas ella- fiscales yo creo que ella en están esta muy época, lejos de lo que bueno, proponen pero ustedes. pero el avance, yo creo, del libertarismo ahora haría que ella sin duda sería libertaria, o en el momento se definiría libertaria si viviera. No tengo ninguna duda de que ella se definiría como libertaria. Y Ronald Reagan también, no tengo ninguna duda. Y el Papa Juan Pablo II también, o sea que son las tres figuras que de alguna manera para mí me marcaron por mi adolescencia y mi juventud. ¿El Papa? Son los que, sí, el Papa Juan Pablo II, sí señor, el Papa Juan Pablo II, Carol Guajila. ¿Dónde conviven las ideas de libertad de Petkovic con las ideas Bueno, que El Papa propugnaba el Papa? Carol Guajila fue muy importante, tanto como con Ronald Reagan, como Margaret Thatcher, para terminar definitivamente con el sistema comunista de la Unión Soviética. Por ese lado. Terminaron con la Unión Soviética. Siempre se dijo que su condena a esos regímenes ayudó internacionalmente No tengas duda de eso. No tengas ninguna duda. Y vamos a Uruguay, Sí. ¿no? Nosotros somos uruguayos. El Vamos día a de hablar de eso. mañana nos volvemos un país más libertario. Vos, soy un uruguayo promedio, ¿no? Pago mi FONASA, el IRPF, etcétera, etcétera. Sí. Tengo empresas públicas, UTE, Antel, OCE. Corrijo, nosotros no hablamos de empresas públicas, hablamos de empresas estatales. Empresas estatales. Porque las empresas públicas no pueden ser, es una tautología, porque si se funden, como pasó con ANCAP, la bancamos todos. Una empresa privada, si se funden, cierran sus puertas y bueno, y se va. Está lleno de empresas privadas que se funden y sale el Estado a rescatarlas, ¿no? Está mal. Está mal. Pero pará, volviendo a lo otro, ¿no? Somos uruguayos. ¿Qué pensás que habría que cambiar en el sistema que tenemos ahora para inyectarle más libertarismo y que para vos dirías, esto va a beneficiar a la gente seguro? Sí, bueno, A mirá, ver, dame un ejemplo. lo primero es, cuando se habla por ahí de cómo se puede reformar el Estado, los únicos que podemos hablar de reformar el Estado con propiedad somos nosotros. Porque después todos los demás son parte del problema, ¿no? Todos entran al Estado, por ejemplo, el presupuesto del siglo, los presupuestos de este siglo, del XXI, ¿no? Tenés el primero con Jorge Valle, fue el único presupuesto en el cual se suprimieron cargos. Después, con el primer gobierno de Tabaré Vázquez se crearon cargos. Con el gobierno de Mujica se crearon cargos. Con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez se crearon cargos. Y con el gobierno de la coalición multicolor ahora también se crearon cargos. Los libertarios lo primero que haría, diríamos, nosotros no vamos a crear más cargos. O sea, no vamos a crear ni oficinas ni empleos. Ese es el primer objetivo. Para bajar los impuestos, que es lo que todos queremos, pero nadie lo puede hacer en este momento a no ser que sea libertario. Nosotros lo que decimos, para bajar los impuestos es como en una casa, o sea, vos tenés que eliminar gastos. Si tenés gastos que son innecesarios en tu casa, vos entonces en ese caso contás con más dinero. Gastos innecesarios, defíname hablando del país. Del país, Sí. los gastos innecesarios, bueno, la enorme cantidad de funcionarios públicos que hay, pero no tanto los funcionarios públicos de carrera, ¿no? Porque ellos, obviamente, por la Constitución están protegidos porque dice ninguna investigación administrativa se va a terminar si no hay irregularidades, omisiones o ineptitud o delito, pese que tiene que hacerse todo el trámite y hacer un sumario, ¿no? Entonces nosotros no vamos a echar así funcionarios públicos, sino que lo que vamos a hacer es redistribuirlos en las áreas que sean más necesarios y hacer régimen de incentivos, como ya ahí hubo en el siglo pasado, que le permitían retirarse antes a los que tenían causales jubilatorias, o se les estableció una cantidad de dinero para que dejaran la administración, ¿no? Ese Algo tipo así de como el cosas. 3x2, ponele, ¿no? Sí, o el 3x1, capaz. Bien. Capaz. Sí, lo que el planteo de este gobierno cuando asumió. Sí, pero no lo han cumplido. No, lo han pero no cumplido han cumplido. bastante. No creas. Yo creo que no, ¿sabes por qué? En algunos Sí, incisos hay lo han una- sobrecumplido. el presupuesto habla, ¿sabes qué? De que a los funcionarios públicos se los va a redistribuir, ¿no? Los que sean excedentarios, pero en realidad no hay un número
no se llega a ese caso de ser designado sedentario y mucha gente sigue en la vuelta, ¿no? Pero a ver, nosotros ese problema no es el peor, el problema son los cargos políticos. O sea, estamos hablando de nosotros... No me diga que viene con la cantinela de la casta. ¿Eh? Viene con la, no, yo no hablo de casta. Ah. Eso es un término que no corresponde. No corresponde. Usted no la casta es para la India. Ajá. La casta es para la India. No corresponde al Uruguay, o sea, tenemos acá políticos. en Uruguay tenemos clase política. ¿Tenemos clase política? Clase política o rosca. A mí me gusta un término cuando era chico. La vieja rosca. La vieja rosca política que hay, Pero ¿no? tenemos políticos que el padre era político candidato a presidente, el abuelo político candidato a presidente, y así seguimos. Y el hijo que era el hijo de un guerrillero fue designado presidente de ANCAP, que no tenía ni siquiera título y fundió ANCAP por Pero 800 millones de dólares. ¿No te parece que cabe un poco la expresión casta cuando hablamos de familia? Yo que sé, los Valle, los Herrera. Pero bueno, también podés hablar, ya te digo, de Sendik padre, Sendik hijo. Sendik Son dos, guerrillero son dos, y Sendik hijo. Estamos yendo a casos puntuales. Usted dice habla de clase política o la rosca, es decir, que existen intereses creados propios de ese núcleo de uruguayos que se dedican a la déjenme política. concretar el pensamiento, por favor. Sí, no, sí. lo que nosotros decimos, o sea, por ejemplo, los adscriptos. Los cargos de adscripción, los cargos de secretario que se ponen, que son todos cargos políticos, como dice la Constitución, no están sometidas a la regla de los funcionarios públicos. Es cierto, no son inamovibles, pero de alguna manera durante esos 5 años están cobrando un dinero que de repente se podía destinar a otra cosa y que es absolutamente innecesario ese gasto, ¿no? Nosotros estimamos que son alrededor de 10 a 15 mil los funcionarios que de alguna manera son cargos políticos que están siempre en la vuelta y que esperan cada uno de los periodos electorales para llegar. En todos los partidos, coalición multicolor, coalición de izquierda, en todos hay, y entre todos son para sumar ese número, ¿no? En un estado juez y gendarme, que es el que plantean ustedes de forma un tanto aspiracional, ¿prefieren unas Fuerzas Armadas robustas, con la misma cantidad de efectivos que tenemos ahora, o más achicadas? Mirá, yo lo que creo, creo que las Fuerzas Armadas también están mal distribuidas en muchos casos, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de funcionarios administrativos, igual que pasa con la policía, ¿no? Que en definitiva, si fueran volcados a otras áreas, por ejemplo, yo entiendo que sería muy bueno que la Armada uruguaya contara con medios, con equipamientos, con barcos para los 200 millas de plataforma continental, ¿no? Para evitar que se saque la riqueza uruguaya histícola por parte de flotas pesqueras de otros países, por ejemplo. Eso estaría bueno. Estaría bueno también que tuviéramos una flotilla aérea mejor, porque nuestros aviones son muy viejos, son obsoletos. Se dio como una gran cosa la compra de los Hércules hace 2 años, pero son aviones que tienen varias décadas, ¿no? Realmente son muy viejos. Ese tipo de cosas hay que mejorar, ¿no? Para combatir el narcotráfico, ¿hay que liberalizar el mercado de drogas? Esa es una pregunta interesante. Nosotros estamos de acuerdo en liberalizar el mercado de drogas, estamos estableciendo la forma. Creo que el trabajo que ha hecho el doctor Daniel Radío en la Junta de Drogas es valioso, es importante. Lamentablemente no tiene repique por parte de los demás miembros de la coalición, pero nosotros entendemos que sería necesario, porque, a ver, en el año 1974 Richard Nixon estableció la guerra contra las drogas, ¿no? Uruguay tiene una ley también de esa época, del año 74, y después el resto de los países de alguna manera se acopló. Bueno, hay que terminar con el tema de las drogas, pues es una guerra perdida. No se puede ganar. O sea, cuando tú no podés ganar, como pasó con la famosa prohibición norteamericana en 1929, lo único que hacías vos, favorecías el contrabando, favorecías la gran riqueza de los tipos como Al Capone, etcétera, 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 y mientras tanto el público consumía alcohol, y alcohol de muy mala calidad, en muchos casos eran alcoholes que venían de contrabando, que venían realizados en forma absolutamente antihigiénicas, y eso no está bien. O sea, en realidad el tema de las drogas, nosotros entendemos que se tiene que legalizar, despenalizar es la palabra exacta, despenalizar. Nosotros entendemos que se debe despenalizar para que el que quiera consumir droga, lo dijo el mismo Tabaré Vázquez en el año 2007, 2008, ¿no? Que la persona que quiere meter algo en su cuerpo lo puede hacer, que eso está dentro de su libertad. ¿Se imagina una venta libre de cocaína o pasta base en farmacias o kioscos? Farmacias o kioscos no sé dónde. O sea, evidentemente lo que se iba a establecer es que, en definitiva, tendría que tener ciertas normas de calidad establecidas por el Estado que de alguna manera servirían, en nuestra opinión, para acabar con el narcotráfico, que es el que está de alguna manera, el narcotráfico,
el micromenudeo de drogas es lo que está de alguna manera condicionando la política de seguridad del país, ¿no? Es muy negativa. Se quejó de los impuestos, se quejó del FONASA. Con respecto a la salud y a la educación, ¿cómo la piensa Petkovic? No en el horizonte final, en un eventual FONASA, primer gobierno. A ver, el FONASA, no es que me queje yo. Vimos el otro día en el diario que salieron, hay un déficit de 260 millones de dólares, un disparate, 800 millones, una cosa de locos. Hay una cosa de locos. Hay una discusión sobre el déficit. Sí, porque yo vi a Olesker, pero en realidad es como que vos sos juez y parte, ¿no? Porque él fue uno de los autores de la ley. Entonces, como que el testimonio de él hay que tomarlo entre comillas. No sabemos hasta qué punto está diciendo la verdad o hasta qué punto no está flechado por el hecho de haber sido él uno de los promotores de la ley del FONASA. Más allá del número, en Uruguay la salud y la seguridad social, sabemos que el Estado tiene que hacer aportes porque los sistemas esos solos no se están financiando. Es que en realidad están mal administrados. Para vos es la administración el problema, que estén mal administrados. Están pésimamente. ¿O es un tema de fondo de que lo que tendríamos que tener es una salud netamente privada o una educación privada? Bueno, nosotros los libertarios entendemos que tiene que haber competencia también a nivel de todo. Tiene que haber una competencia, tiene que haber libre mercado, para no hacer propaganda si cambiamos los términos. Tiene que haber libre mercado, tiene que estar la posibilidad de cualquiera que quiera tener un sistema de salud optar por ese. El FONASA, en definitiva, te marca porque... pero hay gente que no podría, ¿no? Hay gente que no podría pagar antes de la reforma de la salud. ¿Pero tú crees que hoy día la salud está muy bien? No, yo estoy en una sociedad privada, ¿no? Lo que sí creo que si hay un mercado para eso y hay gente que no lo puede pagar, no podría acceder a eso. Nicolás, honestamente, yo tengo una sociedad privada que no es de las más grandes, es una sociedad nueva, moderna, no voy a decir el nombre, tiene varias sucursales por acá, por Montevideo, es nueva, con C empieza el nombre. Y yo lo que les decía que esta sociedad, por ejemplo, yo para médicos absolutamente comunes, como tengo un poquito de diabetes, para pedir para la endocrinóloga, me dan para 3 meses. Y para el urólogo, para el control común del año, que tengo ya más de 50 años, algún añito más, también tuve que pedir y me dieron para 4 meses. O sea, el problema no es el tema del FONASA, que de alguna manera permita que la gente se atienda. El problema es la mala gestión que hay en todos los prestadores de salud. Petkovic, ¿ve en el sistema político, usted llama la clase política, referentes que se aproximen a las ideas de la libertad, pero que por estar, digamos, encuadrados en partidos políticos tradicionales, no dicen realmente lo que sienten? Usted señaló el caso de Jorge Valle, ¿no? Era lo más próximo que uno podría entender. Igual terminó con un déficit fiscal promedio de 7,9. Pero identifica ahora en el espectro político gente que dice, en verdad es un libertario tapado que no dice lo que realmente siente. No, te doy un ejemplo. Mira, yo tengo un perro que es ovejero alemán, creo que te lo dije hoy. Ese perro que tengo yo, para ser ovejero alemán puro, para tener a los dos lados de la quijada los famosos lunares, para tener las orejas erguidas, para medir, 59 centímetros de cruz y tener el manto negro, ¿qué tiene que tener? Un padre ovejero alemán y una madre ovejera alemán, de raza, ¿no? Entonces, si vos me decís, esta persona es libertaria, pero está en un partido político que no es libertario o que no es liberal, evidentemente no puede salir de eso, un liberal. Se llama Max, el perro. Max. ¿Por Zapolinsky no? No, Max para no ponerle Rex, porque todo el mundo le decía Rex y dije, no, voy a ponerle Max porque me gusta Maximiliano el nombre, así que está bien. ¿Qué, por ejemplo, ¿no? Hablando de cosas en general, ¿qué tendría de malo un Uruguay como el que tenemos ahora, muy estatista, si yo como persona tengo una salud pública, tengo empresas que dentro de todo son bastante baratas y eficientes, empresas estatales? ¿Cuáles? ¿La UTE? ¿Y la OCE? Y la OCE, exceptuando ahora con la famosa crisis hídrica, creo que por lo general, yo qué sé, no me he quedado sin agua frecuentemente. Bueno sería, ¿no? Que si una empresa pública no te puede proveer lo mínimo, ¿para qué la tenemos, no? Comparo con Argentina, por ejemplo, ¿no? Que tiene empresas que están más en competencia. Estamos hablando del que está jugando en la B, ¿no? O sea, estaban jugando en la B los argentinos, vamos a hablar claro, ¿no? Yo quiero mucho Argentina, viví 2 años de mi vida allá, y había un 50% casi de pobreza, había como 4 millones de personas en la informalidad, había una inflación que iba a llegar al 3000%, no, era una situación caótica. Mi punto venía por el lado de que
dentro de todo tenés empresas que hacen inversión, no parecen estar tan mal. La penillanura uruguaya. Lo que te digo es que ¿qué ganaría yo teniendo una competencia Mirá, donde capaz que me suben los costos? O sea, mirá, empresas que me van a decir, no, ¿para qué voy a poner un tendido en Sacachispa si yo me quedo en Montevideo mirá, y ya estoy? Jorge, no hay que tener miedo. O sea, John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, fallecido en octubre en Dallas de 1963, decía claro, no hay que tenerle miedo al cambio. El cambio es el motor de la vida, ¿no? Uh-huh. Aquellos que tienen miedo y que piensan en el pasado y el presente van a perder el futuro, lo decía él, ¿no? Y es una frase que nosotros entendemos muy aplicable. No hay que tenerle miedo al cambio, ¿no? El pueblo uruguayo ha cambiado a lo largo de su historia. Le cuesta, es cierto, ha cambiado. Y algunas veces le ha ido bien, otras veces le ha ido mal, otras veces le ha ido más o menos, ¿no? Usted apoya entonces el cambio de Tavares por Bielsa. Lo vuelve el fútbol para ir cerrando. Bueno, mirá, todo lleva al fútbol. Pero creo que Bielsa ha demostrado, le ganó a Brasil y Argentina, a uno en su casa y al otro acá en el estadio, cosa que no se había visto con Tavares, ¿no? Y no dejemos de lado el tema político, porque Tavares hasta el 2010 fue un técnico que le dio resultado a Uruguay, lo puso cuarto en el Mundial. Pero bueno, cuando después, además por el tema de la edad, el tema de su salud, evidentemente que no podía hacer lo mismo, ¿no? Pero quiero terminar antes con lo que me preguntó Jorge. ¿Qué ganaríamos? Lo que me dice Jorge, ¿qué ganaríamos? Bueno, yo creo que ganaríamos mucho, Jorge. ¿Sabes por qué? Porque, primero, lo que vuelvo a lo de hoy, tú contarías con más dinero en tu bolsillo. Si tenés un IVA ventas, como es lo que yo propongo, un IVA ventas, o sea, vos pagás solamente el IVA en el momento que compras el producto, ¿no? Sea el 10, sea el 12, no importa el porcentaje que sea. Como no pagó el almacenero, que te vende, por ejemplo, un litro de un refresco, como no pagó el transportista, como no lo pagó la empresa que lo hizo, a vos ese producto te va a valer más barato. Pensá, por ejemplo, cuando hubo la crisis hídrica con el tema del agua, habían sacado el IMESI, ¿cuánto pagabas el agua y cuánto lo pagás ahora? Prácticamente la mitad. Ese sería el único impuesto que usted pondría. El IVA ventas, pero obviamente el IAS también hay que sacarlo. El IAS es un impuesto absolutamente injusto porque no es lógico que después que tú te jubilás sigas pagando un impuesto, porque si ya trabajaste, si ya generaste el ingreso que tenés derecho a seguir percibiendo. Eso es una. Y termino un poco, por ejemplo, con la parte de las jubilaciones, que tiene que quedar claro que si se pasara un sistema de aporte, de retención de la gente, ¿no? Que la gente pusiera en el prestador de su confianza, la AFAP que fuera, o el nombre que tú quieras ponerle, porque parece que la gente dice AFAP, parece como que era el diablo acá, ¿no? No, pues el lugar donde vos quisieras poner. Y que ahí pusieras un aporte X y no tuvieras toda la detracción que hacen de tus ingresos en cuanto al tema de la administración, del BPS, el tema de los impuestos que te ponen por el tema del FONASA, el tema del IRPF. Vos ganarías mucho más y estarías mucho mejor, no tengo ninguna duda. Y las empresas públicas, nosotros proponemos que se tienen que privatizar, que le dicen empresas públicas, bueno, tienen que ser realmente empresas, o sea, privatizarla, y no va a ser para peor eso. Como también no va a ser para peor, por ejemplo, un trabajo muy bueno que les recomiendo que lo lean, de que el salario mínimo empobrece, que hizo mi amigo Fernando Dotti, que también forma parte del partido, el abogado libertario que ustedes conocen. Él estableció que si nosotros sacáramos el salario mínimo, que en Uruguay es aproximadamente 22.000 pesos, ¿no? Son unos $500, por ahí. Tendría la posibilidad mucha gente de trabajar. Ese trabajo tendría de repente tasas de capitalización mejor, y entonces le produciría mejor rendimiento a la persona y la persona podría llegar a ganar más. No entendí el razonamiento. Mira, por ejemplo, nosotros las exportaciones, si ves las cifras que se establecen, bueno, el Uruguay ha venido exportando teniendo en cuenta trabajo agregado desde el punto de vista de trabajadores no calificados de aproximadamente los 2/3, ¿no? Que son los trabajos que tienen que ver con el agro, con la carne, con el tema de la celulosa, con el tema de la soja. Son trabajadores no calificados. Se saca el salario mínimo, ¿y qué pasaría? En cambio, tú tenés, Nico, tú tenés, por ejemplo, el trabajo de las que se da en las zonas francas. Ahí hay trabajo de computación, de mucha gente de software. Esa gente aporta y esa gente es calificada, obviamente que son un grupo de trabajadores más calificados. Lo que tenemos que tender es que haya mayor calificación de los trabajadores para que la gente gane más. Y la gente tiene que afrontar ese reto en su vida. Pero para eso no precisa sacar el salario mínimo, que es como el piso abajo, ¿no? Pero el que quiere trabajar, por ejemplo, hay tanta gente que de repente no tiene calificación pobre y no puede trabajar, o sea, no la contratan porque le dicen, no puedo porque fíjese que el salario mínimo, y diga, bueno, págueme, yo que sé, en vez de 22, págueme 16 o págueme 15.
y yo trabajo. Esa gente tiene derecho a trabajar y no lo pueden hacer porque tienen el límite, el tope que establece el salario Pero mínimo. ¿No debería también tener un derecho a un salario digno, que 15.000 pesos no lo sería? Pero si la persona, pero a ver, ¿tú crees que el trabajador que progrese y que demuestre Lo que condiciones digo, no va a tener derecho a cobrar más después? ¿Y no tendría la gente a pagar menos que el mínimo siempre? ¿Por qué pensamos eso de...? Para maximizar ganancias. No, pero y además si vos tenés un buen... Pero si el trabajador es bueno, se te va a ir si vos le pagás una miseria. Es así, inevitable. dónde? Si todos Ahora, si pagan vos lo trabajás... mismo. Si tú trabajas mal... Usted mismo estaba definiendo que era un trabajador que no tenía educación. Que Bueno, era pero muy la persona precario. pero tiene derecho a trabajar. Por me supuesto parece a mí. que tiene derecho a trabajar. Me parece que el derecho al trabajo está Pero establecido en la tiene derecho a Constitución. trabajar y a un salario mínimo. No, nosotros entendemos que el salario mínimo es un error. O sea, nosotros entendemos que tiene que dejarse de lado el salario mínimo y dejar la ley del año 43 que establece las indemnizaciones tasadas. Tiene que pasarse a un régimen libre y si ustedes analizan el derecho comparado y ven otros países, van a ver que la gente trabaja, cobra, se va y sigue cobrando. ¿Y las 8 horas las sacás también? ¿Afuera el derecho de 8 horas? ¿Que cada uno trabaje lo que quiera y pueda? Bueno, ahora está de moda con el tema la reducción de jornada, ¿no? Pero ¿cómo vas a reducir la jornada si no te aumenta la productividad del trabajo? No, Pero pero si vos sacás el sacar salario el límite. Claro, si vos sacás el Pero salario mínimo, ¿sacarías las 8 horas? no son cosas que tienen relación. Sí, las la 8 relación horas. es ¿por qué obligar a alguien a que solo labure las 8 8 horas? horas? No, las 8 horas se establecieron allá por los primeros años del siglo XX, porque como decía Valle Ordóñez, había que hacer 8 horas para el trabajo, 8 horas para la diversión y 8 horas para Creo que para antes de el Valle sueño. Ordóñez lo dijo otra persona, ¿no? Vos lo conocés. Luis Alberto Herrera. No, es ¿Quién? internacional, le gusta el color rojo, tiene barba. Mars. ¿Sabés quién es? Bueno, pero Mars... ¿Quiénes sacaron las 8 horas? ¿Los sindicalistas, los comunistas, los socialistas? Las 8 Nunca hubo un empresario a decir, muchachos, llega la gran idea liberal las 8 horas aparecieron a partir de la negociación de los trabajadores británicos, ingleses. O sea, evidentemente que ahí Marx no fue, pero Marx era un tipo que era completamente inútil. O sea, si Marx era... Marx sacó... Una crítica a Domino. Vivía Como arriba todo de trabajo Engels, intelectual, seguro. ¿no? Pero no, escúchenme, vamos a hablar en No, serio. estamos hablando en serio. No, Sí, Marx Sí. sacó el Capital, tomo 1. Un libro muy oscuro, muy poco fácil de entender. El mismo Engels le dijo, Carlos, hacelo más fácil. Hacelo más pop. Hacelo más fácil porque la verdad que no te entiende Bajalo a nadie. tierra. Imagínate un trabajador que llega después de estar 10 horas, 12 horas, sí. llega a la casa con mala iluminación, cansado, el hombre No está que para da leer más- el Capital. No está para leerlo y para ver qué es el capital variable, qué es el capital fijo, cuál es el capital socialmente Salió el producido. manifiesto comunista después. Algo más pop. El manifiesto anterior, 1848. El libro de, creo que de 1856, El Capital. No, pero vamos al grano que tenemos que cerrar. Vamos al grano Sí. entonces concreto, ¿no? Bueno, no creo que sea una reforma que hayan conseguido los socialistas lo de las 8 horas, no creo, de ninguna forma. Yo creo que es una cosa que se dio en definitiva por la realidad, porque la gente empezó a trabajar, empezó a producir, se dejó de lado lo que era el salario del bronce, que era el salario mínimo que se pagaba, y se empezó a pagar mejor. Vino porque- sin ninguna resistencia y porque a los empresarios se dieron cuenta que rendía más Claro, las 8 le horas. rendía más, obviamente. Eso te parece. El- Pero hubo gente muerta, Nelson, en todos lados, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, manifestaciones. ¿Cómo me vas a decir que no? Que no? Las 8 horas no se ganaron con una lucha social. Mucho menos que los 100 millones que mató el comunismo. Obvio, Mucho pero lo que te menos. digo es que las 8 horas no fueron un negocio así Mucho nomás. menos que lo que mató el comunismo Sin durante duda. Con eso, Petkovic, 70 todos los años. caminos conducen a Marx. Nelson, antes de cerrar, yo quiero cerrar donde arrancamos. El relator de fútbol en Radio Fénix del 89 al 95. Sí. Con casco, el propio casco. Atento casco. Atento casco. Atento casco, literalmente. Nosotros cuando arrancamos Sí. con las prácticas teníamos una innovación. Ujú. ¿Cuál era? No lo sé. Bueno, mirá, mi novia en esa época, Sí. que después fue mi esposa, era la que hacía los avisos. Ah, bien. Fue la práctica que hicimos nosotros en el año 89, que fue la que nos permitió ingresar. Yo la traté de ponerla a ella como locutora, Sí. pero me planteaba Rubén, claro, había un tema comercial, ¿no? ¿Cuál era el tema comercial? O sea, como él tenía un grupo chico, necesitaba entonces hacer avisos de lugares que no eran demasiado conocidos. Por Claro. ejemplo, el taller de fulano que está en Ocuar y tanto. Perfecto. Y eso evidentemente hacía que los avisos fueran más largos
y que se necesita, evidentemente, porque hay una cuestión orgánica, el hombre habla más rápido que la mujer. Mirá. Se necesitaba eso. No, quería cerrar entonces. ¿Recordás el. Lo dejamos pasar. Hay una cuestión orgánica, el hombre habla más rápido que la mujer. ¿Es así? Era la idea que había en esa época. O era la idea de que también había menos mujeres que Rubén la trabajando. tuviera, que era un hombre que había nacido en 1930. O decía, el fútbol es cosa de hombres, sí. Nació en 1930, ¿qué querés? Yo soy del 61. No ¿Cuál me es el metas a tu argumento novia, que podemos 61, usar para bochar a esta señora? Pero ¿no? quiero cerrar, si se anima, Nelson Petkovic, con. ¿Cuál fue el gol que más recordás relatar? El gol que más... Que sí, ese gol que relataste que te marcó. Bueno, el de Deli Valdés en el 92. ¿Vos podrías repetir? No, porque ya una que me tenía que preparar para hablar, ya no tengo el mismo caudal de voz que cuando tenía 30 años. No podrías darnos aunque sea una pizca de lo que era ese relator. No, el de Deli no lo puedo reiterar porque además fue un golazo extraordinario. ¿Y otro gol? De los goles más lindos que vi. ¿Otro gol que puedas relatar? Bueno, un gol muy lindo también que vi fue uno de Pacheco contra Liverpool, jugando por Peñarol, en la final del 95. ¿Y cómo lo relató? ¿Cómo era tu relato? No, mirá, yo creo Avanza que... por la derecha del genio del fútbol mundial. No, hablando en serio... Sí, yo estoy hablando totalmente en serio. Ustedes lo quieren hacer en broma, pero en serio. A ver, cuando tú sos periodista, tus preferencias tenés que dejarla de lado. No quiero meter a la Peñarol Nacional en esto. Quiero conocer el estilo de Petkovic, que yo no lo conocí. Bueno, el estilo mío era similar al de... A ver, ¿quién te podría decir? Imitaba, por ejemplo, a... Me gustaba Heber Pinto, porque lo escuché mucho. ¿Me puede dar una muestrita que sea? Pero la voz de Heber Pinto era irrepetible. Bueno, pero la de Pet, quiero ver la de No. No se anima. No digo, la megatónica jugada no la puedo decir. ¿Decía megatónica jugada? Sí, ¿no? O ya estaba el artillero respirándole la nuca al golero. Eran frases famosas de Heber, ¿no? Y Heber Pinto decía que era la voz usted? ¿Impostaba la voz? Claro, porque si no puedo. No, es que no puedo. No puede más. O sea, evidentemente, ¿sabes qué? No se puede relatar si no impostás. Ajá. Más un registro de voz así media aguda como es la mía, ¿no? Ahí está. Me dijeron, ¿por qué, Nelson? ¿Por qué no tomás whisky? ¿O no comés un huevo crudo o esas cosas? Digo, o fumás. Digo, pero es que a mí no me gusta ni tomar whisky, un huevo crudo me daría asco, y fumar no me gusta, nunca fumé. Entonces, claro, la voz mía nunca pudo ser una voz como más consistente, como la de Alberto Kessman, por ejemplo. Me metías un grito ahí, como Alberto Kessman. Bien, bueno, nos quedaremos con la gana entonces, Nelson Petkovic, de escucharlo relatando. Muchas gracias. Aprovecho si ustedes me Sí, claro, adelante. para saludar a todos mis amigos que están aquí pendientes, sobre todo a mi querida Naya que está escuchándome y a mi hijo, por supuesto. Al que le pueda llegar a interesar incorporarse o informarse más del Partido Libertario, que tienen redes, Tenemos redes, por acceden. supuesto. Yo creo que Diego las había visto, además. Sí, claro. Tenemos las redes, cuenta tenemos en personal de Instagram, Nelson. tenemos en Instagram, estamos en Facebook, estamos, bueno, yo estoy en Twitter y tenemos todas las. Buscan Partido Libertario del Uruguay. Partido Libertario de Uruguay. Y ya ven como si será democrático el partido, que yo, siendo fanático de Nacional, los colores del partido, ¿cuáles son? Amarillo y negro. Gracias. Terminamos con esto. Gracias. Nelson Petkovic, muchas gracias. Es fácil desviarse.